En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Testigo. Bueno, usted y yo obviamente somos testigos, no solamente puede atestiguar, naturalmente, aquello lo cual uno ha visto, uno ha oído, aquello lo cual pues a mí me consta. Eso es lo que ustedes y yo somos. Vamos al Salmo 89, en el versículo 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Miren, este lenguaje, por cierto, figurado, como es usual en la palabra de Dios, habla de hacer que la luna será firme para siempre. La luna, ahí está, siempre la vemos. Pasan los siglos y ahí está la luna. Así es el testigo fiel. Dice, el testigo fiel en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ustedes y yo somos ciudadanos de los cielos. Así es el testigo fiel delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que un testigo fiel siempre es firme. O sea, un testigo. A veces llaman un testigo a que dé su versión, a que hable. Bueno, usted, ¿cuál es su testimonio? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Usted qué es lo que quiere decir? Le preguntan a un testigo. Y luego le preguntan nuevamente, pasado unos días, pasado unos meses, ¿qué tal que pasan algunos años? Y le preguntaran y él dijera una versión así sea levemente distinta. Un testigo firme es aquel que nunca cambia su versión de los hechos. Así se le pregunte una y otra vez, de una forma, de otra, desde todos los ángulos, siempre será su testimonio firme. O sea, será el mismo testimonio. ¿Y saben por qué? Porque él es un testigo fiel. O sea, un testigo verdadero. Su testimonio no cambia entonces con el tiempo, tampoco cambia cuando se le somete a presión. Tampoco cambia acomodándose a las circunstancias. Ese es un testigo fiel. Pablo le decía algo muy valioso a su joven discípulo Timoteo. Segundo Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, le dice Pablo, el anciano, al joven, al muchacho. Ante muchos testigos, miren que ahí me dice, has oído de mí ante muchos testigos. Hay muchos que son testigos de todo esto, testigos oculares, testigos, ellos oyeron todo esto. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú lo has sabido de mí ante muchos testigos. Yo te he compartido eso a ti, a muchas personas. Ellos son testigos de todo esto. Pero tú lo que has oído de mí, o sea, ese mensaje que has oído de mí, la palabra fiel, la palabra que viene del Señor. Recordemos que la palabra de Dios también se refiere a la Biblia como los testimonios de Dios, como lo expresa en múltiples oportunidades el Salmo 119. Dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entiéndase, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a testigos fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Un hombre fiel es un testigo fiel. Cuando hablamos acerca de la fidelidad, pues la fidelidad es cuando yo llevo a cabo un mensaje tal como yo lo he recibido. La fidelidad, por cierto, en acústica, la fidelidad del sonido tiene que ver pues con aquello lo cual yo voy retransmitiendo, que sea lo más cercano al original. Y en este caso, el testigo fiel no se desvía de aquello lo cual él ha oído, lo cual él ve en la palabra de Dios. Y eso es lo que comparte, lo que Pablo, como anciano, le compartía con toda la fidelidad apegada a la palabra de Dios. Esto encargaría a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. La fidelidad, por supuesto, aquí me pone otro término, que es la idoneidad. Para enseñar que se necesita fidelidad e idoneidad. Dos puntos importantes.
En Daniel capítulo 6, pues ahí vemos, Daniel está en el reino de Darío. Darío. Cuando estamos ya en el, pues por supuesto, en el imperio de los medos, de los persas, todavía ahí seguía Daniel. Es el versículo, pues, cuarto, y bueno, y este contexto, que aquellos que trabajaban con Darío, los sátrapas, sus asesores, le tenían una envidia terrible a Daniel. ¿Cómo hacerle caer? ¿Cómo entonces buscarle a él la manera que él se deslice, que caiga? Lo detestaban. Querían deshacerse de él. ¿Cómo hacerlo? Se reúnen todos allí, entre ellos. Dice el versículo cuarto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, en cuanto a, bueno, su idoneidad, su fidelidad, su honestidad. No encontraron absolutamente nada. Era honesto, pero además era muy idóneo, era bastante bueno, era demasiado sabio. Mucho más que todos ellos. Y dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Habla de faltas en varias oportunidades. No hallaron ninguna falta y ningún vicio ni falta fallado en él. ¿Por qué? Porque él era fiel. Una persona fiel. La palabra de Dios nos habla acerca de que ustedes y yo somos testigos, pero debemos de ser testigos fieles. Ustedes y yo tenemos ese encargo, como dice Pablo. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. La fidelidad. Testigos fieles, como aquella luna, que será firme para siempre. Un testigo fiel es aquel que es constante, que es perseverante. Ese es un testigo fiel. Pero ¿cuántos cristianos viven al son de los vaivenes? La sube, baja, sube, baja. Como aquella ola que es, que ya no es, que viene, que se va, que son inconstantes. Muchos cristianos inconstantes en sus caminos. ¿Y saben lo que eso significa? Que no son firmes, que no son fieles. Es que es muy significativo esto que nos dice la palabra de Dios del Salmo 89. Me habla de la firmeza. El testigo fiel es firme. Y hoy dice una cosa y mañana dicen otra. Hoy comparte una cosa y luego mañana una cosa distinta a la que comparten ayer. Hoy. Ninguna falta fallada en Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en relación, contra él en relación con la ley de su Dios. Algo interesante aquí, en un hombre fiel, o sea, en un testigo fiel, no hay vicio ni falta, pero también, voy a decir algo aquí que puede sonar como una barbaridad, entre comillas, la caída de un hombre fiel es su fidelidad. Pero Jimmy, ¿cómo así? La caída. Sí, así es. Y aquí tengo que detenerme un poco. Ellos mismos dijeron, estos enemigos, todos ellos, querían deshacerse de él. Dice, no encontraremos nada contra él si no lo hallamos en relación con su Dios. O sea, él va a ser fiel a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tenerle una trampa. Y es ahí donde le encuentran a él, pues básicamente, inclinándose ante Dios. Eso es una falta, porque está transgrediendo. Por ahí ellos movieron una norma, expedida por el mismo Darío, donde a nadie se puede adorar, sino a él, básicamente. A él, a una imagen. Y lo encontraron así. Y vemos entonces que esto le costaría a Daniel. Le costaría a Daniel ir al foso de los leones. O sea que sí, la caída de un hombre fiel es su fidelidad a Dios. ¿Qué tal eso? ¿Ustedes creen que Dios abandona al testigo fiel? Claro que no. Dios lo libró. Porque Dios siempre libra al testigo fiel. Él fue firme. Firme como la luna. El Salmo 12, versículo 1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos
porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Muy fuerte esto. La piedad ha de ser constante y firme en mi vida. Pero también me dice que los testigos fieles están en vía de extinción. ¿Saben eso? Cada vez son menos los testigos fieles. Se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles. Los hombres firmes están desapareciendo. La firmeza está desapareciendo. Cristianos que cada vez están cediendo y no son firmes. Cristianos que enseñan una cosa y luego la acomodan. La acomodan de acuerdo a sus decisiones y de acuerdo a sus caminos. ¿Saben? Y lo comparten. Como, no, es que Dios ahora me está mostrando eso. No es así. Están cediendo a su firmeza. No son testigos fieles. Porque el testigo fiel es firme, como la luna, me dice así. Salmo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, ¿se acuerdan? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La parábola de los talentos. El dueño, el Señor de unos siervos, a uno le entrega 5 talentos, a uno 2, a otro 1. Después de mucho tiempo regresa, y los 5, pues negoció, y los otros 5 talentos, otros 2, y del único talento, lo guardó, y se lo entregó tal cual. Pero miren las palabras que le dice a buen siervo y fiel. La fidelidad es un buen siervo. Un buen siervo es fiel. Un buen siervo de Dios es un testigo fiel, si lo adaptamos, por supuesto, a aquel término el cual nos introduce la palabra de Dios, como aquella bella palabra del salmista, por medio de ese lenguaje figurado. Nehemías capítulo 9, dice el versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Dice Nehemías, ¿con respecto a quién? A Abraham. Está recordando lo que Dios hizo con su padre Abraham. Y tú, Dios, hiciste pacto con Abraham para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Algo interesante me habla del corazón fiel de Abraham. Hallaste fiel su corazón. Su corazón fue fiel. La fidelidad del testigo está en su corazón. Y eso es lo que Dios mira. Una y otra vez los autores del Nuevo y del Antiguo Testamento dan testimonio, por cierto, de la palabra de Dios en Abraham. Muchas veces se refieren a Abraham. Es que tú cumpliste tu palabra con Abraham. Y la cumpliste porque hallaste fiel su corazón. Aquel testigo fiel en la vida de se cumplirán las promesas de Dios. Porque Dios es galardonador. Vamos a orar. Así quiero ser, Dios, firme. Dígale a Dios, como la luna. Así. Ese es el testigo fiel en el cielo, el testigo fiel delante de ti. Ahora, Dios, toma cada uno de estos tus siervos. Estos tus siervos, Señor. Haz de ellos testigos fieles. Haz de ellos siervos firmes delante de ti. Constantes, que perseveren. Señor, que su testimonio, que lo que ellos comparten, persevere y sea constante. Constante independiente de las presiones. Constante independiente de las ofertas del mundo. De lo que el mundo me seduce. Constantes, Dios. Independiente de los tiempos. De las circunstancias. Firmes, oh Dios. Porque ese es un testigo fiel. Ese es tu testigo fiel. Señor, tú has encargado a hombres fieles, a mujeres fieles, a testigos fieles que sean idóneos para enseñar a otros con esa fidelidad tu palabra. Y ahora que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos fieles en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo
en la bella Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar con su día, antes de hacerlo y antes de despedirse de nosotros, nos regale el dedito para arriba, un me gusta en su dispositivo, si este programa pues ha sido de respuesta para usted. Los invito entonces para que nos sigan acompañando mañana 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.